Mis amigos, un saludo a todos los seguidores de este canal. Soy Fernando Vilá, esto es Vilá Sport y hoy tenemos un programa de lujo con un invitado de lujo, un All-Star, un Hall de la Fama, José Campos, el Champi. Ya lo tenemos en cámara. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo tú estás, Fernando? Y gracias por esa presentación. Gracias, No, es que muy gentil de tu parte. No, que realmente, para los que no te conocen, él es un historiador, conocedor, un analista, tiene un programa excelente, el mejor programa de deportes en Miami, de 6 a 7 en La Poderosa, a Duro y Sin Careta. Los invito a todos a verlo, porque realmente a escucharlo y a verlo también, porque están en cámara, ¿no? La razón de que lo tengo acá es, hoy es 19 de abril del año 2026 y un día como hoy, 19 de abril del año 49, debutó un hombre que es historia para el béisbol cubano, historia para los peloteros de la raza negra e historia para los latinos. Saturnino Orestes Mini Miñoso. ¿Quién mejor que tú para hablar de este hombre, para hablar de el impacto o lo que significó Orestes Miñoso para el béisbol, para los cubanos y para los latinos en general? Gracias, Fernando. Mini Miñoso, Orestes Miñoso, nativo de Perico, es un hombre que no solamente rompe la barrera de color para los peloteros no nacidos en Estados Unidos, él rompe la barrera esa que estaba, que ya se había roto con Jackie Robinson. Uh-huh. Pero en él se pierde y la significancia es totalmente mucho más grande, y te voy a explicar por qué. Porque si sufrió racismo Jackie por su color, Miñoso lo hizo, le pasó lo mismo, mas no hablaba la lengua. Uh-huh. Claro. Y Mini Miñoso llega a las grandes ligas, y como tú dices, un día 19 de abril, un día como hoy, uh-huh, él debuta, pero honestamente ese día no hizo nada, porque ese día fue el día que lo pusieron porque era un afro-latino con ojos de color. Exacto. De ahí lo mandan para las ligas menores porque el equipo de Cleveland tenía 2 jugadores de colores más, Satchel Paige y Larry Doby. Entonces, Miñoso tiene que ir a las menores, las cuales las acaba. Miñoso ya estaba listo para el gran circo, pero no lo dejan. 2 años después, tiene que hacer otro semidebut con el mismo equipo de Cleveland y después, casi un mes después, hace el debut con Chicago, que es donde su carrera y su leyenda se establece. Mini había venido pasó por lo mismo que pasó Jackie Robinson, tuvo que pasar por las ligas menores, y antes que eso por las ligas negras. Uh-huh. Y ojo, en el año 47 fue el tercer bate de los New York Cubans cuando los New York Cubans ganan la Serie Mundial Negra de las ligas negras, que se habla muy poco de eso, se habla mucho de ese equipo, sí, que eso, un día vamos a hacer un programa sobre él. Ahí en ese momento Miñoso establece el pelotero de color no nacido en Estados Unidos. Exacto. Y como él decía, yo tenía en mí una carga tan grande porque no era solamente jugar, era lucir bien como persona. Exacto. Porque por mí iban a juzgar a todos los demás. Exacto. Y desafortunadamente no ha recibido el honor que se merece. No, está en el Salón de la Fama, debería haber estado mucho antes, pero bueno, está en el Salón de la Fama. Pero no ha sido no ha tenido el reconocimiento ese que tiene que tener un hombre. Y ahora voy a decir algo y no quiero herir a quienes estén escuchando que creen que yo estoy exagerando. Aquí se le ha dado un día a Roberto Clemente, merecido. Uh-huh. Y se ha hablado de Roberto Clemente. Pero desafortunadamente, en el subconsciente de las personas, el primer pelotero de la raza negra fue Roberto Clemente, cosa que es totalmente incierta. Uh-huh. Totalmente incierta.
Y eso es lo que yo quisiera y es lo que estoy tratando. Toda mi vida he tratado de dejar allá afuera. Tú eres Ujú. una de las pocas personas que ha comprendido la severidad de este caso, porque vimos hace unos días que todo el mundo usó el número 42, Ujú. se habló de Roberto Clemente, pero nadie Nadie. habló de Mini Miñoso. Mini Miñoso. Fíjate si hay una injusticia enorme. Este hombre murió en el año 15 y en el año 22 es que lo eligen al Salón de la Fama con el Comité de Veteranos. Ujú. Eso es uno de los... Han habido otros crímenes beisboleros, pero esa es una de las cosas más negativas que yo he visto, porque Miñoso hacía años tenía que haber estado en Cooperstown. En vida había que darle lo que se lo merece, como Tian, se lo merecen y no lo pusieron en vida. No lo Eh, pusieron en vida y mira, uno de los grandes aspectos de Miñoso fue que donde quiera que jugó pelota fue querido, que es lo que a mí exacto, me molesta. Fue exacto. querido en todos los lugares, fue el gran embajador, al punto que en México le pusieron el charro negro. Chapo. Ujú, exacto. Eh, eh, los récords de Miñoso Extremadamente son carismático. Uno de los hombres más carismáticos que ha habido en la pelota en cualquier tiempo, el señor Miñoso. y Eh, nunca dejó una marca mala para nunca, la pelota. Nunca se nunca. puede decir que Miñoso se emborrachó, que Mini No, nada. Miñoso le dio a una mujer, que Mini No, Miñoso negó un autógrafo, que Mini no. Miñoso le dio la espalda a nadie. Eso es incierto. Así. Era eh, un hombre, primero Ejemplar, era lo que era un atleta de a la antigua, pero era un ejemplar. hombre que tenía unas Fuera. condiciones inmensas. Antes de pasar a la otra pregunta, voy a hacer un resumen estadístico rápido del hombre. Aparece en Baseball Reference con 20 temporadas, le están sumando las 3 de las ligas negras. Realmente jugó 17 en grandes ligas, pero si quitas las dos últimas, que tú sabes que jugó ya de mayor, y quitas las dos del 62-64, la temporada 62-64, donde no jugó, Mini, estos números que voy a decir ahora es en 13 temporadas. Quiero que la gente que nos está escuchando entiendan que lo que jugó fueron 13 temporadas completas, porque debutó un poco tarde por la cuestión racial. 7.059 veces a bate, 195 jonrones, bateaba jonrones, 365 dobles, 95 triples, daba triples, 1.089 empujadas, 1.228 carreras anotadas, 216 bases robadas, robaba base, OBP de 387, 461 slugging, 3 guantes de oro, era completo, 57, 59 y 60, 13 juegos las estrellas, más que eso no se puede pedir. Batió 299 de por vida, porque en los últimos años tuvo algunas veces aparte que lo bajaron, porque realmente era 300 lo que tenía. 4 veces líder en triple, 3 veces bases robadas líder, 10 veces de ball, se paraba pegado a home play con tremendo valor, una vez en doble y 2 en fly de sacrificio. Los números de este hombre son fenomenales. O sea, si tú lo miras en la época que jugó, años 50, 60, que era una época bien cerrada, 13 temporadas completas de nuevo, porque la gente piensa estos números en una carrera grande. Lo que jugó fueron 13 años reales. Y para mí fabuloso. Daba triple, robaba base, daba jonrones. En el campo no hay duda. Ahora te pregunto que tú lo conociste. Como persona, ¿qué traía Mini Miñosos al terreno y a la vida normal? Eh, una, er- er- Mira, quiero añadir un pedacito de lo que tú dijiste y entro en la pregunta ahora. Tú dijiste se ganó 3 guantes de oro. Uh -huh, Mini Miñoso era tercera base uh -huh. y llega a las grandes ligas y lo mandan para el jardín izquierdo. Cuando él gana esos 3 guantes de oro, es cuando las grandes ligas solamente otorgaban 9 guantes de oro en toda la liga, entre todos los equipos. El desfile era porque tenía que jugar. El jardinero izquierdo era un jardinero izquierdo, no era un outfielder. Uh -huh. El del centro era un centro y el del derecho era un derecho. Y él se llevó 3 guantes de oro en una época donde habían jugadores prodigiosos. O sea, que se supo adaptar de la tercera base al jardín izquierdo en cuestión de un año. Uh -huh. ¿Qué traía Miñoso como persona? Tú estabas sentado y él entraba y si tú miras sabías que había entrado una persona
con una vibra tremenda. Yo tuve aquí un muchacho que hizo una declaración que me encantó, que dice que él llegó a un juego dominó, estaba jugando dominó Miñoso. Y él vino y le dijo, señor Miñoso, cuando usted termine, y Miñoso dejó el juego, se paró y le firmó. Dice, no, para luego es tarde, que era una de sus frases favoritas. Para luego es tarde. Y todo lo que hizo fue mejorar. Cuando los cubanos llegaban a Chicago, lo único que hacía era hablarles bien. Era el mentor de ellos. Yo siempre digo, y siempre he hablado de Peruchín Cepeda, Orlando Cepeda, que tenía una frase fabulosa. Es el Padre nuestro. Él ha sido nuestro Padre. Si Él no entra, no entramos ninguno de nosotros. Exacto. Yo tuve la bendición, tengo fotos con él, le compré un libro que me lo firmó, de verlo 3 o 4 veces en los eventos del Salón de la Fama del deporte cubano. Y, oye, la primera vez que lo vi, le dije, tú sabes, lo que pensaba de él como persona y pelotero, y me trató que parecía que era familia de él. Parecía que toda la vida me había conocido. Igual, dejó algo que estaba haciendo, me atendió, se tiró fotos conmigo. O sea, el hombre era una dama en la manera que se expresaba, la manera que se conducía. Creo que parte de todo lo que logró de béisbol es cómo era él, la parte carismática de él. Dijiste una cosa importante, cuando el Duque llegó a Chicago, cuando llegó Viciedo, cuando llegó Lecier Ramírez, yo recuerdo que siempre estaba ahí, porque es que hasta su muerte estaba ahí. O sea, hasta su muerte tenía un traje vestido, estaban los de speed training, y alrededor, ¿no? Cuando pusieron la estatua de él en el equipo de Chicago, o sea, siempre estaba envuelto, no era un hombre sentado en un sofá veterano, siempre estaba ahí en la calle, ¿no? Era súper carismático y creo, ahora voy a hacerte la tercera pregunta, creo que, ¿dónde lo pones tú en lo que es la pelota cubana, en la historia de la pelota cubana? ¿En qué lugar lo pones? Si lo tienes en un equipo todos estrellas, en fin, deportivamente hablando, ¿dónde lo colocas? No, sin duda que está en un equipo de todos estrellas. A mí siempre me han dicho quién es el mejor pelotero cubano. Y en mi opinión, el mejor pelotero, es más, voy a empezar. El mejor bateador cubano es Rafael Palmeiro. Okay. El mejor pelotero cubano, Mini Miñoso. Mini Miñoso por todas las cualidades. Cuando tú pones todas juntas, como tú estuviste explicando, un hombre que batea jonrones, pero bateaba jonrones. Acuérdense, en una época de que 195 jonrones, como decir hoy en día, 300 y tantos. Exacto. En 13 temporadas. Es un hombre que siempre jugó para ganar, un hombre que siempre estuvo a la viva en la pelota y, como yo digo, supo adaptarse de una base a otra, después de haber jugado toda su carrera una tercera base. Y fue exitoso en una ciudad tan difícil como Chicago, que tiene 2 equipos, y para que tengan para que tenga una estatua entre los medias blancas, tiene que haber dejado una impresión muy grande. El día de su muerte, todos los edificios grandes de Chicago se apagaron y formaron un número 9, que era el número de Mini Miñoso. Por eso, para mí, podrán venir otros y lo reemplacen, pero hasta este momento, hasta este 19 de abril del año 2026, en mi libro, el mejor pelotero cubano se llama Orestes Miñoso. Que hubieron mejores bateadores que él, sí. Que hubieron jonroneros mejor que él, sí. Que hubieron mejores rodadores de base, sí. Pero cuando tú ponías todo en un contexto, el nombre que te salía era Orestes Miñoso. Es el más completo. Yo creo que Canseco pudiera ser el otro más completo por herramientas, completo, porque Palmeiro no corría, no robaba bases y creo que en el guante no era lo que era Miñoso. Canseco en su inicio, 84, 85, 86, 87, 88,
O sea, tenía 86, 87, 88, estaba en tremendo momento. Fue Pero el en mejor pelotero de condiciones... las grandes, ¿Cómo? fue el mejor pelotero de las Grandes Ligas en esos 3 años. Exacto, hasta que empezó a lesionarse y a regarse en lo que es la parte Y los social. escándalos. Exacto, pero Canseco tenía un talento, unas condiciones, pero Miñoso, cuando ves las estadísticas de Miñoso, ves lo que hizo en Cuba, lo que acabaste de decir, se adaptó a una base, pateaba, corría, fildeaba, daba jonrones, el triple. El tipo era completo, el hombre era completo, o sea, Muñoz era completo. Y la otra herramienta era eso, lo carismático y disciplinado que era, fuera del terreno. O sea, dentro y fuera del terreno. ¿Cuándo nació? Porque hay quien dice 23, por ahí 24. Eso está, 21, 22. eso está. Eso Sé que 29 de oficial, noviembre, bueno, ¿no? lo tienen en el 23. Lo Ok. tienen en el 23, que Felo Ramírez decía que no. Felo Ramírez decía que era del año 21 y 21. inclusive lo dijo delante de él en varias ocasiones. Él Ujú. nunca se lo desmintió, pero al mismo tiempo él era una persona que hubiera sido incapaz de corregir al gran Exacto. Felo Ramírez. Tenía Ya, mucha educación. esto, pero de todas Coincidimos. maneras fue una víctima, fue, como yo digo, él fue 2 veces discriminado. Fue discriminado cuando llegó a las grandes ligas y tuvieron que mandarlo para las ligas menores. Ujú, Pero es que ujú, era un talento tan grande que tenía que ser. Entonces, volvemos inclusive a la razón de este programa, la ignorancia ujú. en la parte buena, el borrarlo en la parte mala. O sea, que Exacto. yo no puedo comprender cómo las grandes ligas, el nombre de Mini Miñoso nunca sale a No relucir. sale. E Ujú, inclusive, lo que más me duele es que dentro de los nuestros, ujú. tanto, estamos hablando de los cubanos, y hemos Sí, tenido cubanos en ESPN, y hemos tenido cubanos en sí. muchos lugares. Yo, por suerte, gracias a Dios, siempre he tenido la dicha de nombrarlo donde quiera que esté. Y soy testigo. Soy testigo Yo, y no solamente a el, él. Ha luchado por todos los cubanos. Por todos los los, cubanos los que se, los que, los los que que se se lo lo merecen. merecen, Claro. los que se lo merecen. Creo que la injusticia más grande, aquella que acabas de mencionar, pero esto que hicieron en el 22, eso es un crimen. Ese hombre estaba vivo, habían voces que decían hay que meterlo porque murió en el 15, en el 22. Oye, desde que se retiró ya tenía las mismas estadísticas que tomaste en el 22, las tenía en el año 90. Correcto, correcto, correcto. Esperaron a que falleciera para entonces meterlo. Eso está mal, eso no estuvo Eso, bien para nada, o sea, para nada, pero está ahí, ¿no? Está ahí y, como te digo, creo que es de los topes de la historia de Cuba. sin Es duda, sin cuando duda, tú sin duda. hablas del deporte cubano, de la historia, está aquí Chocolate, está Ramón Fon, ahí está el señor Miñoso, o sea, Miñoso está por encima Sin duda, de sin duda. cualquier otro nombre que tú puedas poner ahí en los años 40, Tú 50, lo 60. viste, tú llegaste a alcanzar los eventos del Sí, Salón de la claro, Fama claro, y tú claro, viste claro. cómo las luminarias cubanas venían y A él, a él. él eh, era la figura. Él era la figura. Era la figura. Fíjate Él que ahí era la estaba figura. Dani Pérez, Luis Tian, ahí Tony, habían Tony Oliva, iba ahí, Campaneris, pero la exacto, figura era Mini Miñoso. exacto, era Mini. Era el papá de los pollitos, como dicen. Él era el ícono del béisbol cubano, Sin se duda, llama Orestes Mini sin Miñoz. Y se duda. lo ganó en el terreno y como era él como ser humano, porque era un caballero, realmente era un caballero, en paz descanse. Aparte de su, y entonces aparte de su elegancia. Exacto, sí, sí, siempre era de ley, como tú dijiste al principio, el clásico cubano de esa época, el clásico pelotero de esa época que era Y entonces, afro, entonces ya para ponerle el tope, un anticomunista total, al total. Jamás total, regresó total. ni quiso regresar. Y es Ujú, más, una vez, y esto no lo he comentado yo mucho, y lo voy a comentar ahora, lo he comentado, pero no, una vez él me llamó porque una cadena de televisión quiso hacer una película como la que hicieron con Luis Tian, ujú. y la película inclusive tenía nombre, se llamaba El regreso del cometa. Recordemos que él le decían el cometa cubano.
Ujú. se llamaba El regreso del cometa. Y era que él regresaba a Perico, a Matanzas, les dijo que él jamás regresaría con ese régimen. Valor, ver un valor. Condiciones de hombre Ujú. brutal. Exacto. ¿Quieres añadir algo más en este No, homenaje? eso es todo. Te doy las gracias por No, haberme gracias a ti. ofrecido tu espacio en tan oído programa. Y espero que si una persona aprendió de Mini Miñoso, córralo, córralo y dígalo. Dígalo, Exacto, coménteselo a exacto. otras personas. Exacto. Somos, Ese, ujú, somos herederos de un gran pelotero al cual exacto, se le ha hecho muchos, pero muchos abusos. exacto. Y todavía se le hace, porque ese número 9 había que tenerlo retirado ya. Ya Y el día de debería, 19 de debería, abril había que tener en los estadios, gracias Mini, o lo que exacto. quieran poner ahí, para que la Estoy, gente sepa, estoy de acuerdo contigo. Estoy de porque acuerdo. Y que muchos peloteros de la raza negra latina son hoy millonarios y están en el Salón de la Fama gracias a Orestes oh, Mini Miñoz. correcto, correcto. Amén, señor. Y como digo, el único que lo vi darle las gracias, bueno, más bien peloteros cubanos que le eran muy agradecidos, Tony González, el haitiano, Ujú. amaba a Sí, Mini. sí, sí. Eh, pero el único, el señor Orlando Cepeda. Exacto, sí, con la frase que tiene que todos queríamos ser Mini. Eso está en No, mi libro de pelota. Todos queríamos ser Mini y era un ídolo, realmente era un ídolo. efectivamente. Gracias, No, gracias a ti, Randy. Fernando, por dejarme haber participado en tu programa. Es un placer que estés aquí. Gracias a todos los amigos que han visto, que están mirando este programa. Tengan todos muy buen domingo y como siempre digo, que Dios los bendiga a todos ustedes.